Muy buenas noches, Dios te bendiga una vez más. Un enorme placer, una enorme alegría de poder estar aquí compartiendo con ustedes. Ya el último día de este mes de febrero, pues confiamos de que el Señor nos va a ir tratando así como dice la palabra acerca de la luz de la aurora que nos llevará de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Espero te encuentres muy bien, espero estés pasando por un buen momento. Gracias por el tiempo que te tomas para estar aquí con nosotros. Gracias también por aquellos que comparten estos videos. Gracias a Dios. Él es la razón de este video. Él es la razón, Él es el motivo, y esto es para glorificarlo a Él, amén. Entonces, para comenzar, porque el tiempo pasa rápido, para aprovechar al máximo el tiempo, vamos a orar, pedirle ese auxilio al Señor para que Él nos dé la sabiduría, la inteligencia, y sea su Espíritu Santo quien nos guíe para poder impartir esto, amén. Pues oramos juntos. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad una vez más de estar en este lugar. Vengo a solicitar, Señor, a suplicarte el auxilio, la ayuda de tu Santo Espíritu para poder, Señor, llevar a cabo, desarrollar, Señor, esta palabra, Señor, que siento en mi corazón. Padre, te ruego en el nombre de Jesús que prepares los corazones, que seas tú, Señor, conforme como está escrito, que tu palabra, Señor, es similar a la lluvia que desciende sobre la tierra y que no regresa a ti vacía, Señor, sino que se cumple el propósito con el cual tú la envías. Envía ese tipo de palabra este día, Señor, que lleve a cabo su propósito en nuestras vidas, ya que tu palabra es la que convierte nuestra alma, que hoy nuestra alma pueda ser ministrada por el poder de tu palabra bajo la unción de tu Espíritu Santo. Y que toda gloria, honra, honor, alabanza sean dadas solamente a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues si de repente te conectaste hasta este momento, bienvenido, gracias por tu tiempo, pues a aprovechar al máximo este día. Me siento muy contento. Yo sé que también muchas personas que siempre están pendientes de cada lunes a las 9 se sienten también muy contentos, amén. Entonces vamos a ir al libro de 2 de Samuel, capítulo 9, verso 7. Pero para eso voy a poner el tiempo, para respetar el tiempo. Y luego, pues, entonces dice el libro de 2 de Samuel 9:7. Y luego David añadió: no tengas temor, porque a la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre a mi mesa. El tema que traemos este día se llama una misericordia muy grande. A través de este hombre, el rey David, podemos ver un acto de misericordia, ¿verdad? Aquí el contexto habla cuando el rey David manda a llamar a Mefiboset por el hecho de que este joven Mefiboset se encontraba en una condición precaria, ¿verdad? Por el hecho de que su padre había muerto, su abuelo, murieron juntos el mismo día, por el hecho de que hubo una guerra contra los filisteos, y en esa guerra Saúl murió, Jonatán también murió, y dice la Biblia que cuando la nodriza, la persona encargada de Mefiboset, ese momento cuando ella escuchó la noticia, dice que le entró un miedo cuando ella se enteró que el abuelo y el padre de este niño habían muerto. Ella dice que del temor, ella queriendo huir, el niño se le cayó, y en esa caída el niño sufrió un accidente el cual lo dejó lisiado de sus piernas, ya no pudo caminar. No conozco mucho de lo que es la medicina, pero podríamos tal vez a ignorar, porque si de repente que nadie se vaya, a un médico no se vaya a ofender, ¿verdad? Porque soy ignorante en el caso, pero tal vez sufrió alguna lesión en su columna vertebral, y eso ya le imposibilitó a él poder caminar. Entonces dice que él pues prácticamente como que el hombre estaba lisiado, tal vez lo arrastraban o se arrastraba a él o lo andaban en camilla. No, realmente la Biblia, yo en lo personal tal vez no me he encontrado donde diga de qué manera se transportaba a él, pero solo dice la Biblia que él era una persona lisiada. Entonces vemos al rey David
ah, inquiriendo, investigando, buscando la manera de poder mostrar misericordia. Entonces dice que en ese momento él se preguntó en el capítulo 1 de este versículo, en el capítulo 1 en el capítulo 9 de 2 de Samuel 9:1, él empieza a inquirir, a buscar y a preguntar, ¿verdad?, si había alguien todavía vivo de la casa de Saúl, ya que por causa de la desobediencia de Saúl, él, sus hijos, todos ellos, prácticamente su casa se fue a una situación precaria donde todos sus hijos prácticamente murieron, va, por causa de la rebelión, por causa de la rebeldía que él había mostrado hacia Dios. Y esto pues llevó a David, porque David había hecho un pacto con Jonatán, a un pacto de hacerle misericordia a él y aún a su casa después de que él ya no existiera. Y aquí vemos a David pasado muchos años, ¿verdad? Porque cuando esto sucedió, cuando el accidente de Mefiboset se dio, dice la Biblia que solo tenía 5 años. Entonces vemos que después, cuando ya Mefiboset es llamado por David, prácticamente Mefiboset ya tenía un hijo, o sea, habían pasado muchos años, ¿verdad? Entonces vemos a David con el deseo no solamente de practicar justicia, sino también hacer misericordia. Entonces él empieza a averiguar, a investigar cómo poder hacer misericordia a uno de los descendientes de Saúl. Entonces, al preguntar, dice que en ese momento ellos dieron que había un criado de Saúl que se llamaba Siba, que él podía dar mayor información acerca de la casa de Saúl. Entonces en ese momento David manda a llamar a Siba y le hace la misma pregunta, que si había alguien en la casa de Saúl a quien él pudiera mostrar misericordia por amor a Jonatán. Entonces le dijo, sí, es verdad, Jonatán dijo, un hijo Mefiboset, pero él está lisiado, él está en Lodebar. Entonces vemos entonces a David, aquí vemos a este rey mostrando misericordia al nieto del mayor enemigo que él había tenido, por el hecho de que Saúl, si tú has leído, ¿verdad?, la historia de rey David, dice que después que David mató a Goliat, cuando ya volvieron a la ciudad, las mujeres salían cantando, ¿verdad?, que Saúl había matado a sus 1000, pero David había matado a sus 10,000. Entonces esto le llenó de odio, de resentimiento y de envidia a Saúl, y Saúl empezó a buscar matar a David por la canción de las damas del pueblo. Y desde ahí, entonces Saúl empezó a buscar la manera cómo asesinar, ¿verdad? Cómo asesinar a David, cómo darle muerte a David. Entonces, pero vemos aquí a David mostrándonos una lección importante que muchas veces, o sea, que como dice la Biblia, que hay que vencer el mal con el bien. Aquí vemos a David venciendo el mal que le había hecho Saúl a través del bien, haciéndole bien a su descendiente, ¿verdad? Entonces dice que pero lo que también llama la atención aquí es que cuando el rey David manda a llamar a este muchacho Mefiboset, lo manda a llamar con la intención de poder hacerle misericordia. Pero veamos cuáles eran las misericordias que le iba a hacer. Le iba a devolver todas las tierras de su padre Saúl, y también le iba a hacer sentarse en la regia mesa de él. Cuando nos habla de eso, o sea, ¿verdad? Lo delicado que era la mesa de un rey, ¿verdad? Lo delicado, lo presuntuoso que iba a ser la mesa, o sea, lo fino que era la mesa. Al rey David no le pesó llevar a una persona en las condiciones en las cuales venía Mefiboset a poder comer en su casa. Entonces, primero le muestra misericordia, le regresa todas las tierras de su padre, y también le hace que él forme parte de la mesa, estar en comunión. O sea, ese era un privilegio que solamente le correspondía a los hijos del rey. Pero ahí vemos a Mefiboset, la misericordia que David le mostró a él para invitarlo a comer, que él estuviera siempre en la mesa con él, aun cuando él tenía esta discapacidad, que él tenía, ¿verdad?, esa situación, que era un paralítico, era un inválido o era una persona lisiada de las piernas. Cuando lo que me pongo a pensar aquí, que por el hecho, lo que dice David cuando lo ve, no tengas temor, es por el hecho que me imagino que cuando Mefiboset se da cuenta que David lo manda a llamar, a Mefiboset lo primero que piensa, se va a vengar de mí por lo que mi padre, a mi abuelo le hizo a él.
lo más seguro va a terminar de rematarme a mí, ¿verdad? Entonces, pero aquí viene David y le dice, no tengas temor, porque la verdad yo tendré misericordia contigo por amor de Jonatán tu padre. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl y tú comerás siempre a mi mesa. Entonces aquí vemos la misericordia que David le mostró a Mefiboset. Que aún, ¿verdad? Cuando Mefiboset era una persona que estaba muerto en vida, ¿verdad? Sin esperanza, sin pacto, lisiado. Aún cuando tú lees más adelante, empieza a decirle al rey David que quién era él, si él era un perro muerto. Entonces, y él no se estaba diciendo que él era un perro muerto por el hecho de que esa era la moda en aquel tiempo. No, sino que esa era la condición, el estado, como la perspectiva que él tenía de sí mismo por el estado, como Saúl dejó su casa y él prácticamente se vio envuelto en la mala decisión que Saúl tomó, y así se encontraba su nieto por la mala decisión de haber desobedecido la orden que Dios le había dado de ir a destruir a los amalecitas, que cuando Israel venía de Egipto, ellos dicen que los hombres que venían cansados, ellos vinieron por detrás y los empezaron a asesinar, a matar. Entonces que el Señor, cuando ya Israel entró a su nación y ya se estableció, el Señor le llama a Saúl para que él vaya a cumplir con la orden que Dios le había dado de poder destruir aquello que un día se había levantado contra Israel para causarle daño. Entonces, aquí vemos entonces cómo Mefiboset es retribuido, se le devuelve todas las tierras, se le devuelve, ¿verdad?, aquel honor, porque él era del linaje de reyes y príncipes. O sea, él no era de repente cualquier cosa, él era un linaje de rey. Entonces, pero vemos la condición en la cual él se encontraba, como un pordiosero, como un mendigo, tirado. Aún él mismo decía, yo prácticamente soy como un perro muerto. ¿Por qué me llamas? ¿Por qué me invitas a tu casa? Pero David, pues sinceramente, de que a Dios lo movió a poder mostrarle misericordia a Mefiboset. Y le entregó todo aquello que por causa de su abuelo habían perdido. Él lo recuperó. Él recuperó tierras, haciendas, recuperó todo lo que era de Saúl. Y aún lo que eran los siervos de Saúl, ahora se volvieron siervos de Mefiboset, porque Siba y todos sus hijos y sus sirvientes ahora iban a servirle, iban a labrar la tierra, iban a hacer todo, ¿verdad?, para poder llevar siempre comida a su señor, que era Mefiboset. Ahí vemos entonces esta grande misericordia, ¿verdad?, del cual es el tema de esta noche, una misericordia muy grande. Aquí la vemos mostrada a través del rey David a Mefiboset. Pero seguido de eso, ahora, pues lo que a través de ver la acción que tuvo David con Mefiboset, ahí hay una ilustración muy grande para todos nosotros hoy en día, por el hecho de que David era un prototipo de nuestro Señor Jesucristo. Y lo que podemos ver aquí es que a esta misericordia que David usó con Mefiboset era para ilustrar la misericordia y el amor que Dios nos ha mostrado que tiene hacia la humanidad. Así como este muchacho, este joven niño, se le cayó a esta nodriza en cuanto ella se enteró de la mala noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto, y otros hijos de Saúl que murieron en esa batalla contra los filisteos. Dice que en ese momento esta mujer del temor se le cayó a este niño, y ahí fue que él sufrió de esta lesión, lo cual lo dejó lisiado de las piernas. Cuando vemos a David haciendo ese tipo de misericordia con Mefiboset, ese es un prototipo de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, buscando, como dice el libro de Lucas 19, 9 y 10. Dice Lucas 19, 9. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí podemos ver al rey David buscando y salvando a Mefiboset, que se había perdido por la culpa de su abuelo Saúl. Ahí podemos ver, ¿verdad?, a David buscando la manera como mostrarle misericordia, cómo poder sacar a Mefiboset de la condición
que su ancestro lo había dejado. Hace, ¿verdad?, muchos años también, los hombres, la raza humana, así como Mefiboset sufrió esta caída, esta nodriza lo dejó caer y él sufrió esta gran lesión y lo imposibilitó a poder caminar. De igual manera, nosotros los seres humanos, la raza humana entera, también un día sufrió una caída, la cual a la raza humana la dejó también lisiada, la dejó atullida de los pies, la dejó inválida, la dejó discapacitada para poder caminar. Pero tú dirás, pero ¿cómo así? Si yo camino, tengo mis dos piernas, mis dos pies, yo camino bien. Pero aquí vemos de que Mefiboset es una representación, un prototipo de la raza humana. Cómo estábamos lisiados por causa del pecado. Cuando Adán cayó, juntamente con Adán, todo su descendiente, toda la raza humana sufrió también, ¿verdad?, esta lesión en su cuerpo. Entonces, así como por causa de Saúl, ¿verdad?, por su desobediencia, vemos cómo terminó su nieto, así también por causa de lo que sucedió en el primer Adán, por causa de la desobediencia en el huerto, toda la raza humana quedó lisiada. El pecado le fracturó, le dañó su columna vertebral y lo dejó indiscapacitado para poder caminar. ¿A dónde? En la voluntad de Dios, para poder caminar en la voluntad de nuestro Dios. Por eso vemos a David como un prototipo de nuestro Señor Jesucristo, que David empieza a buscar a alguien de la casa de Saúl para mostrarle misericordia por el hecho de que aquel Mefiboset, en la condición en la cual él estaba, él no iba a poder llegar a la casa del rey David, no iba a poder llegar, no podía caminar, no podía llegar a la casa del rey. Entonces, así mismo nosotros nunca íbamos a poder llegar por nuestros propios medios, más en la condición de que estábamos lisiados de nuestras piernas, de nuestros pies, para poder andar en los caminos del Señor. Porque en el libro de Isaías 55, 7 y 8 empieza a decir, ¿verdad? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos y vuestros caminos mis caminos. Porque así como son de alto los cielos de la tierra, así son de altos, ¿verdad?, mis caminos que vuestros caminos. Entonces ahí podemos ver cómo el ser humano está lisiado para poder andar en los caminos de Dios. Porque un día, ¿verdad?, el primer Adán dejó caer a la raza humana y aún muchos descendientes de Adán siguen lisiados. Estábamos lisiados sin poder caminar, sin poder andar en los caminos de Dios. Pero vemos aquí como David mandó llamar a este hombre Mefiboset, así también Dios un día mandó a su Hijo amado Jesucristo, para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice la Biblia que todos nosotros, por cuanto todos habíamos pecado, por cuanto todos nosotros pecamos, fuimos separados, destituidos, separados de la presencia de Dios. Así como vemos la ilustración en el caso de Adán, cuando él peca, dice el Señor de que lo tuvo que expulsar del huerto. Ya no hubo una comunicación, ya no hubo una comunión, una relación. Porque antes de la caída de Adán vemos al Señor relacionándose, compartiendo, paseándose en medio del huerto, buscando a Adán para platicar con él. Pero la última vez que el Señor llega a buscarlo, ese momento ya Adán no pudo salir a recibirlo, sino que se escondió de él. Cuando él se esconde de él, es importante ver ahí de que es porque ya Adán se había fallado, había ofendido, había transgredido la ley. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo, el postrer Adán, vemos aquí al Señor enviando a buscar aquello que se había perdido para poder salvarlo y darle perdón, salvación y vida eterna. Y es por eso que le pusimos este tema, una misericordia muy grande. ¿Por qué? Porque a través de nuestro Señor,
hoy nos ha sacado de ese estado de convictos rebeldes que éramos nosotros, ¿verdad? Porque estábamos aún muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos convictos rebeldes contra Dios. Entonces vemos a nuestro Señor Jesucristo viniendo a poder rescatar, a salvarnos en la condición en la cual nosotros nos encontrábamos, perdidos en nuestros pecados y nuestros delitos. Aquí vemos el ejemplo del rey Saúl, cómo fue rechazado por Dios por causa de que él por causa de haberse rebelado, por causa de haber desobedecido a Dios. Saúl fue sentenciado y rechazado. Dios lo rechazó, le quitó su espíritu y en ese momento dice que un espíritu malo lo comenzó a atormentar y aún llegar al punto de que el rey Saúl tuvo que ir a buscar a una hechicera, fue a buscar a una encantadora, una divina que le pudiera decir si él le iba a ir bien en la batalla, en la guerra que él iba a tener contra los filisteos. Entonces, aquí podemos ver cómo la casa de Saúl quedó por causa de que él desobedeció a Dice la Biblia que no hay ni tan solo uno que haga el bien y no peque. Dice que por cuanto todos pecamos, o sea, todos nosotros hemos pecado y es la razón por la cual nuestro Señor Jesucristo ha venido al mundo para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Tal vez hoy puedas estar perdido en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, narcotráfico, adulterios, fornicaciones, muchas cosas. Brujerías, hechicerías, encantamientos, magias, todo tipo de cosas. Pero aquí Dios envió a nuestro Señor Jesucristo para mostrarte su misericordia que es tan grande y así poder salvarte. Tú dirás, pero ¿de qué me va a salvar si yo me encuentro bien? De la ira venidera, por el hecho que cuando vemos la tendencia de los hombres, como lo narra la Biblia en el libro de Génesis capítulo 6, verso 5, dice que toda la tendencia de los hombres en el tiempo de Noé era continuo al mal, todas sus inclinaciones, todos sus pensamientos, sus deseos, era continuo a lo malo. Entonces aquí podemos ver cómo el Señor manda juicio sobre toda esa generación y solo Noé y su familia se salvó por el hecho de que toda esa familia, toda esa generación amaron más lo malo que la misericordia, rechazaron, despreciaron la misericordia de Dios. Y es por esa razón que vemos a nuestro Dios enviando este remedio para poder lidiar con la situación precaria de cada uno de nosotros, que un día caímos, ¿verdad? Nos caímos a través del pecado que cometió Adán, caímos toda la raza humana y eso nos dejó lisiados, nos dejó imposibilitados, nos dejó realmente a nosotros tullidos de nuestros pies para poder andar en los caminos de Dios. Eso nos dejó imposibilitados para caminar en la voluntad de Dios. Pero aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo viniendo a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hay precedentes de cuántas personas paralíticas nuestro Señor Jesucristo salvó. Y así mismo también cuando llega a la vida de cada uno de nosotros, cuando creemos en Él, lo confesamos como nuestro Señor y Salvador personal, también de la misma manera Él viene y nos restaura, nos pone esa prótesis para poder caminar en su voluntad, esa gracia, ese favor para poder andar, ¿verdad? Por su misericordia nos hace volver a caminar, nos hace caminar. Y yo sé que si tú en esta noche le abres tu corazón, permites que Cristo puede entrar, Él puede sanarte de toda, ¿verdad? De toda esa situación de nuestras piernas que nos imposibilitan, que nos hacen estar imposibilitados para andar en los caminos, en las sendas derechas de nuestro Dios. Es por eso que hoy, pero vemos una cualidad que quiero resaltar de la vida de Mefiboset. Mefiboset sabía de que él venía de un linaje de realeza. Él pudo haber dicho, mira, por su gran orgullo, haber dicho, pues, porque, o sea, ¿quién se cree ese David si yo no necesito nada de él? Yo no necesito ir a comer ni que me ande llamando. Pero vemos aquí a Mefiboset cuando llega delante del rey David. En ese momento él se humilló, dice que se postró. Él se postró delante del rey David, ¿verdad? Y le dice, ¿por qué has mandado a llamar? O sea, cuando el rey David le empieza a decir que no tuviera temor porque lo estaba llamando para hacerle misericordia, para mostrarle compasión y hacerle bien, para retribuirle, regresarle todo lo que Saúl perdió. Así
Entonces, de la misma manera, o sea, es digno de imitar, que podamos imitar a este hombre Mefiboset, como él se humilló delante del rey David, que también nosotros nos podamos humillar delante del Rey de Reyes y encomendarle nuestra vida, ¿verdad? Encomendarle nuestras piernas espirituales, las cuales nos imposibilitan para poder andar en los caminos de Dios, que andamos descarriados, arrastrándonos por el mundo, ¿verdad? Por causa de que hemos muchas veces sido muy orgullosos y no queremos recibir esta misericordia tan grande de parte de Dios para nosotros, mostrada, manifiesta a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, así como Mefiboset se humilló, y la humillación que él hizo, eso trajo sobre él que él pudiera recibir todo lo que sus antepasados habían perdido. ¿Cuántas cosas de repente nuestros antepasados perdieron y Dios quiere que nosotros la podamos recuperar en este tiempo? ¿Cuántas cosas Dios anhela que nosotros las podamos recuperar, que nuestros antepasados, ancestros, abuelos, padres no pudieron alcanzar por causa de la rebelión, de la desobediencia, de la iniquidad, de las transgresiones que ellos cometieron? Pero Dios está dispuesto a querer ayudarnos, pero vemos a través de Mefiboset de que él tuvo que tener una actitud, y fue una actitud de humildad, fue una actitud de humillarse delante del rey David. Y aquí podemos ver entonces esta ilustración para nosotros. Y el libro de Santiago nos dice algo similar, o sea, en cuanto a esto. Santiago 4:10, en el libro de Santiago 4:10 dice: humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Vemos aquí, como dice Santiago 4:10, humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Vemos a Mefiboset que cuando él se humilló delante de Dios, delante de David, ese momento que Mefiboset se humilló delante de David, como David vino y le retribuyó todo lo que sus padres habían perdido. Lo que el orgullo de Saúl, la soberbia, la desobediencia de Saúl lo hizo que perdiera. La humildad de Mefiboset lo hizo que él volviera a recuperar lo que se había perdido. Entonces, de la misma manera, Dios también nos quiere ayudar a recuperar. Nos quiere ayudar a recuperar todo lo que nuestros antepasados perdieron. Pero solo una cosa nos pide, y es que nos humillemos en su presencia, que podamos reconocer nuestra vida, que a veces, o sea, que estamos perdidos sin Él, que si estás viviendo en fornicación, adulterio, borracheras, todo tipo de cosas. Aquí el Señor te da una maravillosa y cordial invitación, y es que te humilles, que tú te acerques a Él, y Él se acercará a ti. Y te va a hacer recuperar todo lo que tus antepasados perdieron por causa de haber rechazado la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Que no seamos nosotros uno más, ¿verdad?, de aquellos que se van de este mundo sin haber buscado el perdón y la reconciliación con su Creador. Eso es lo que Dios desea para nosotros, que nosotros podamos entregarle nuestra vida, que podamos buscarle mientras Él pueda ser hallado, ya que va a llegar un tiempo en el cual las personas lo van a buscar y ya no lo van a hallar. Hoy es el tiempo para poder buscar a Dios, ya que su gracia todavía está disponible para todo pecadores. Entonces vemos a Mefiboset que después de estar en... Es por esa razón que podemos ver entonces a través de la vida de Mefiboset, el humillarse ante el rey David lo llevó a tener comunión, a que se le retribuyera todo lo que sus antepasados habían perdido, el poder sentarse a la mesa del rey, a poder comer todos los manjares exquisitos que estaban a la mesa del rey David. De igual manera con Dios, también si nosotros nos humillamos en la presencia de Él, dice Él que Él nos va a exaltar. Vemos a Mefiboset que después de estar como un perro arrastrándose, ahora él tenía sirvientes, tenía a Siba, a sus hijos y a todos los sirvientes de Siba bajo su, ¿verdad?, bajo su placer, bajo su pleitesía. Ellos le iban a trabajar la tierra y todo, y él iba a poder tener comida, todo lo que él quisiera, ¿verdad? Iba a poder comerciar todo lo que él quisiera por causa de haberse humillado ante el rey David. Eso David lo exaltó. Entonces, si David, siendo hombre, ¿verdad?,
Aquí vemos a nuestro Dios haciéndonos una promesa, que si nos humillamos en la presencia del Señor, Él os exaltará. Humillémonos ante Él, porque Él ha prometido que el que se humilla, Él lo exalta. Y no solamente nos va a exaltar, sino que nos va a hacer tener comunión con Él. Él nos va a dar la bendición de sentarnos a su mesa a comer estos manjares celestiales, ¿verdad? Esos dones, esos frutos del Espíritu, todos esos regalos que vienen a través de recibir a nuestro Señor Jesucristo. Por lo cual, si tú en esta noche, ¿verdad?, has sentido en tu corazón ese deseo de poder aceptar esta misericordia tan grande que el Señor sigue derramando sobre la humanidad, ya que va a llegar un momento en el cual, así como la puerta del arca que Noé construyó se cerró, de igual manera va a llegar un día en el cual también la gracia, la misericordia de Dios, ¿verdad?, ya no se va a poder encontrar tan fácil como lo es ahora, ¿verdad? Los hombres van a tener que pasar por otros tipos de procedimientos más severos para poder alcanzar a ser salvos. En este momento se puede hacer por gracia, pero luego en lo que es el tiempo de la pretribulación y la gran tribulación, eso va a ser difícil para aquellos seres humanos salvarse, ya que el tiempo de la gracia habrá terminado. Por eso el Señor nos invita ahora, que todavía hay tiempo, a que lo busquemos, a que nos acerquemos a Él mientras Él está cercano a nosotros. Pues si tú habías estado perdido, te descarriaste, abandonaste, ¿verdad?, el camino del Señor, también a ti hay una invitación cordial, una invitación maravillosa, y es que tú le entregues tu vida a nuestro Señor, porque Él tiene planes y pensamientos de bien para tu vida. Y sabemos que los que confían en Él no quedarán avergonzados. Pues si quieres en esta noche, ¿verdad?, que hacer una oración de fe, de confesión, quieres confesar a nuestro Señor Jesucristo como tu Señor y tu Salvador personal, va a ser un placer acompañarte en esta oración y para poder ver ese milagro de la nueva criatura que Dios va a hacer en ti. Porque todo lo que Él comienza, Él lo finaliza. Entonces vamos a orar, ¿verdad? Si quieres acompañarme para aceptarlo y si quieres también reconciliarte con Él, pues qué gran bendición para nosotros. Padre, gracias te doy, Señor, por tu palabra en esta noche. Me presento delante de ti para suplicarte que seas tú perdonando todos mis pecados. Yo reconozco mi culpa delante de ti, Señor. Anhelo en el nombre de Jesús que me perdones, que me laves, que me limpies. Y que, Señor, en esta hora, con todo mi corazón, yo creo en tu Hijo amado Jesucristo, que Él fue enviado a este mundo a morir por mí en una cruz, que luego fue sepultado en una tumba, pero que también al tercer día Él resucitó. Yo con todo mi corazón creo en Él, y por causa de creer en Él en mi corazón, hoy lo confieso con mi boca como mi Señor y mi Salvador personal. Anhelo que Él entre a mi corazón y haga el milagro de la nueva criatura. Quiero volver a nacer de nuevo. Señor, gracias te doy por tu misericordia y anhelo que así como le retribuiste a Mefiboset el poder exaltarlo por cuanto se humilló delante del rey David, así vengo a humillarme delante de tu presencia, creyendo en tu promesa que también tú me exaltarás. En esta hora, Señor, te ruego que me llenes de tu Espíritu Santo, que mi nombre sea escrito en el libro de la vida y que nunca, Señor, sea borrado. Auxíliame, ayúdame a poder vivir en tu perfecta voluntad. Gracias te doy, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Si hiciste esta oración con nosotros, felicidades, bienvenido a la familia de Dios. Ahora a buscar una iglesia donde tú puedes ir a seguir escuchando la palabra de Dios, porque es a través de ella que vamos a seguir creciendo, desarrollándonos y alcanzando la madurez y la estatura del varón perfecto, o sea, Jesucristo. Por eso en esta noche que Dios te bendiga, que sigamos adelante, ya que los planes de Dios para ti son muy grandes. Aquí tenemos un anuncio. Próximo lunes a las 9 estaremos nuevamente, ¿verdad? Sigan orando por nosotros para que el Señor siga derramando esa gracia, ese favor, y así nos siga concediendo esos temas, esas palabras que conviertan nuestra alma, porque el Señor anhela
preservar nuestra alma para siempre, que nuestra alma no se pierda, sino que puedan estar en su presencia por toda la eternidad. Es por esa razón que sigamos orando y buscándolo continuamente, busquemos su rostro y busquémoslo de todo corazón, porque Él ha prometido que el que lo busca de todo corazón, ciertamente el Señor se dejará encontrar de Él. Que pases una feliz noche y si Dios lo permite será hasta el día lunes 9, el próximo lunes a las 9 de la noche que nos veremos. Feliz noche y bendiciones.